Buenas tardes, queridos hermanos. Iglesia, iglesia despierta, iglesia que va en camino a despertar. Sean todos con ustedes la gracia de Dios Todopoderoso. Les pido de favor que le den like para que estos videos sean difundidos a otras personas y sean recomendados a través de YouTube. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a predicar es: ¿dejó Dios a su pueblo? Ese es el tema, en razón de lo siguiente. Siendo un día sábado, me encontré a unos hermanos predicando en la calle, ¿sí? Les pregunté de qué religión eran. Me dijeron que eran de la religión de Testigos de Jehová, ¿sí? En las vías públicas andaban predicando ellos. Y me empezaron a predicar a mí. Y yo, de manera muy respetuosa, escuché lo que tenían que decirme. Y entre otras cosas, lo que me estaban predicando es que dicen que el pueblo de Israel fue desechado por Dios. Y yo le pregunté, ¿pero por qué dices eso? Me comentaron, bueno, es que el pueblo de Israel no dio frutos. Y que el árbol de la higuera representa al pueblo de Israel. De igual el árbol de olivos. Pero que son representaciones espirituales. Nada más. Y me dicen, remarcando, no es literal. Quiero argumentarles que ¿qué significa la palabra literal? Es verdaderamente o exactamente. Entonces ellos están hablando de que verdaderamente no era verdad, ¿sí? Que únicamente, de acuerdo a su interpretación en la Biblia, que la situación era únicamente espiritual, ¿sí? Entonces, quiero comentarles que ya escuchando su prédica, les comenté que era importante conocer la palabra y pedir discernimiento al Espíritu Santo para comprenderla, porque el pueblo de Israel no ha sido desechado. Y la Biblia nos los confirma de esa manera, ¿sí? En esa situación quise predicarles para sacarles de su error. Pero vi que no me prestaban atención y se negaron a aceptar la verdad de las que yo le comentaba. Una de las cosas que sí quiero decirles, que conozcamos o no conozcamos la palabra del Dios Todopoderoso con respecto al asentamiento que se da en Viejo y Nuevo Testamento, tenemos que conducirnos con humildad, ¿sí? Si no sabemos, tenemos que escuchar, y si sabemos, de igual manera tenemos que escuchar también para poder después enderezar lo que ellos comentan, ¿sí? Luego entonces, pues no aceptaron, no fueron humildes, ¿sí? Por más que les insistí. Luego entonces aprovecho este tema para comentarles a ustedes que me escuchan, que Dios no ha dejado su pueblo. Que si bien es cierto, hay innumerables citas en el Viejo Testamento que Dios se enoja con el pueblo de Israel porque se perdieron en caminos falsos, recibiendo enseñanza de los gentiles de aquellos tiempos. Obviamente Dios los entregó a espada para reprenderles, porque una de las palabras que le dijo a Pablo es de que él se fortalece en la debilidad de la carne. Luego entonces, cuando estamos nosotros en aflicción,
y sabiendo que existe un Dios todopoderoso que nos ama, que es un ser que no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos de ellos, ¿sí? Luego entonces oramos para que nos escuche y para que nos ayude. Por eso, aunque estemos solos, el Espíritu Santo nos hace saber que solo nunca estamos. Así como Jesucristo en el libro de Mateo argumentaba que también él no estaba solo, estaba con el Padre. Dice, el Padre lo conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Y ambos son uno solo, incluyendo desde luego al Espíritu Santo. Dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y eso nos recomienda la palabra en la Biblia del Dios Todopoderoso dado a través de los apóstoles, que ninguno puede tener interpretación privada de la Biblia, porque luego entonces estamos en error, ¿sí? Tenemos que apoyarnos con los demás hermanos, con los demás compañeros, con los que estudian la palabra, para buscar la verdadera interpretación. Dice en versículo 21, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana. ¿Sí? Traduciendo, la profecía no fue dada por los humanos, no fue escrita por humanos, ¿sí? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Luego entonces, no fue una enseñanza, o no es una enseñanza de los hombres, para nada, es una enseñanza del Eterno. Por eso cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, ¿sí? Luego entonces, atendiendo a estos versículos, debemos de aprender de los demás hermanos que Dios les ha dado la revelación por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice en el libro de Génesis 6:2. Dice lo siguiente, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ayudarnos, tenemos que apoyarnos unos a otros, porque Dios no nos dio en división. El Espíritu Santo nos une. Solo uno somos en el Espíritu Santo. Luego entonces, continuamos, dice en el versículo 3. Porque él cree ser algo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque si buscas una vanagloria, no es nada para el Dios Todopoderoso. La vanagloria es palabra de dos compuestos. Que es vana, que no sirve. Vana. Y cuando hablamos de gloria, quiere decir que no es conforme a Dios. Gloriarse de algo que es inmundo. Luego entonces, no es de provecho. Y para corroborar lo que yo les estoy diciendo, porque lo que predico lo checo con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Argumentando lo siguiente, como dice Romanos 11:1. Busquen en su Biblia, por favor, léanla. Dice Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. El libro de Romanos
fue escrito por Pablo, el apóstol Pablo. Por eso dice que él que es israelita, porque es ciertamente fue descendencia del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, del linaje de Abraham. ¿No sabéis lo que dice la Escritura en cuanto a Elías, de cómo habló con Dios contra Israel, diciendo? Fíjense nada más, Romanos 11:3. Señor, a tus profetas han matado y tus altares han derribado, y yo he quedado solo, procuran matarme. Eso es lo que le dijo Elías a Dios. Versículo 4 del libro de Romanos 11. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Porque en aquellos tiempos el pueblo de Israel había sido contaminado. ¿Y saben por quién fue contaminado? Y le siguieron inclusive su rey. Por Betsabel. ¿Sí? Y esta mujer no era del pueblo de Israel. Llegó y conquistó el corazón del rey. Luego entonces hizo mal, adorando a Baal y obligando al pueblo de Israel a seguirle en esos términos. Y no nada más con eso estuvo contenta, sino que persiguió a los profetas del Dios Todopoderoso, acabándolos. Por eso en Romanos 11, versículo 2, le dice Elías esto a Dios, ¿sí? Temiendo por su vida. Entonces en Romanos 11:5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección por gracia. Aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente según la elección por gracia. ¿De qué trata o qué nos quiere decir este versículo? Habla de los últimos tiempos, porque también Dios dijo que habría un remanente en los últimos tiempos, como lo dice en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Y cuál es el remanente? Los 144,000 que no se mancharon con mujer, 12,000 de cada tribu. ¿Sí? Luego entonces, a través de la historia de Israel en la Biblia, Dios ha estado pendiente de ellos también. Inclusive, quiero que sepan que como lo dice Daniel 12:1, está vigilante el arcángel Miguel para defender a su pueblo de Dios. Oye, pero ¿por qué ha sido agredido innumerables veces? Por ejemplo, Nabucodonosor hizo casi desaparecer Israel, llevándose la mayoría de las personas del pueblo de Israel a su lugar donde reinaba, que era Siria. Luego entonces, ¿por qué hizo eso si está pendiente Miguel? Acuérdense, como les dije antes, Dios nos da libre albedrío. Y dentro de ese libre albedrío, pues Israel cometió abominación. ¿Sí? Por eso Dios le traía la espada. Y por instrucciones de Dios, Miguel tiene que dejarlo ser. Él hace la voluntad del Dios Todopoderoso también, no se manda solo. Luego entonces sí es cierto que cuida a su pueblo, pero cuando Dios lo quiere castigar, es castigado.
Bueno, sigamos adelante. Romanos 10, 19. Además digo, ¿no ha entendido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos, con un pueblo que no es pueblo y con un insensato os provocaré a ira. Cuando esto lo comenta Moisés, no es otra cosa de que se trataba de la iglesia. En aquellos tiempos ya se hablaba como figura de lo que debe de venir la iglesia. Por eso dice que os provocará celo con un pueblo que no es pueblo. Porque si bien el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, está bien definido como pueblo, como nación, porque le fue dado una, la iglesia no está definida. Y exactamente como lo dice aquí en Romanos 10:19, os provocaré a ira con un pueblo que no es pueblo. Y el pueblo que no es pueblo es la iglesia. La iglesia no es un pueblo, porque la iglesia se compone de escogidos desde antes de la fundación del mundo, y que es de todas las naciones. Luego entonces, exactamente como lo dicen, un pueblo que no es un pueblo, pero será pueblo. Cuando sea arrebatado, Dios lo formará como pueblo y también como ejército, semejantes a los ángeles, como dice el libro de Mateo, que ya les he predicado en otras ocasiones. Ok, sigamos. Romanos 10:20. Isaías osadamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes son los que no preguntaban por el Dios Todopoderoso? ¿Quiénes no lo buscaban? La iglesia, señores. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no era conocido Dios, ni era conocido Jesucristo por los gentiles. Pero una vez que se dieron cuenta, cuando fue dado un sacrificio, Jesucristo, pero también por amor a los gentiles. Luego entonces, ahí cambió la situación. Empezaron a buscarlo. ¿Sí? Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Así Dios ha pensado del pueblo de Israel, un pueblo rebelde y desobediente. Y la historia lo confirma. Génesis 12:1 dice, ahora bien Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él le dijo a Abraham, ¿sí?, que dejara a la familia y que él se apartara y que le iba a mostrar las tierras que en un futuro su generación iba a dominar. Dice, y haré de ti, Génesis 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Tres, bendeciré a los que te bendigan y los que te maldijeren, maldiciré. Serán benditas en ti las familias de la tierra. En otras versiones dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Luego entonces, eso se cumplió. Yo cuando era niño y escuchaba los temas en la Biblia del Dios Todopoderoso, decía, pero ¿por qué el pueblo de Israel nada más? ¿Y por qué nosotros no? ¿Acaso no somos hijos de Dios?
porque antes no se conocía la palabra, porque era mal interpretada. Y la verdad entraba en congoja. Hoy sé que todos los pueblos del mundo somos hijos de Dios. Nos ven y nos da la promesa de la gracia. Y su congoja de Dios es que todos seamos salvos. Pero pues no se aleja Él de nosotros nos alejamos de Él. Pero bueno, pues también le dijo a Isaac. Isaac fue hijo también de Abraham. Sara tuvo dos hijos. El mayor fue Ismael y el segundo fue Isaac. Pero los dos fueron primogénitos. ¿Por qué? Porque Ismael nació de Agar, de la egipcia, de la esclava. Y luego para Agar, y por supuesto para Abraham, pues fue el primogénito. Pero cuando nació Isaac, por medio de la promesa de Dios, porque le dijo Dios cuando bajó con dos ángeles a visitar a Abraham, que Sara tendría hijos. Y ella se rió diciendo, ¿cómo crees, Señor? Pues yo ya estoy vieja. Pero sí tuvo a Isaac. Entonces, para Sara también el hijo, que era Isaac, pues fue su primogénito. De igual manera, porque pues tenían diferente madre los hijos de Abraham. Pero bueno, sigamos adelante, porque a Isaac, de igual manera como a su padre Abraham, se le dio también la promesa, diciendo de la siguiente manera, Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave el asunto a causa del muchacho ni de tu sierva. Estaba hablando de Ismael. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque Sara dijo a Abraham que Ismael no heredaría junto con su hijo Isaac. Entonces Dios le recomienda a Abraham, oye la voz de Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Estaba dando el compromiso, estaba dando la guía, la pauta, la orientación, el discernimiento para que Abraham entendiera que no era plan de Sara, era plan de él. Luego entonces aprovecho para comentarles en esta interpretación que también nosotros tenemos que hacer oración para pedirle a través del Espíritu Santo al Dios Todopoderoso que nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos para tener una mejor interpretación de la Biblia y conocer su plan y proyecto, porque somos hijos. Luego entonces tenemos que estar en los quehaceres del Padre, y sobre todo en estos últimos tiempos. ¿Ya? ¿Sí? Génesis 28:14 dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Eso le dijo a Isaac. Después, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. El problema aquí es que no vino solo,
vino con Esaú. Fueron gemelos, ¿sí? Y luchaban Esaú y Jacob en el vientre de su madre. Y nos dice la Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, dice que peleaban en la panza de su madre dos naciones. Porque pues sentía ella en ocasiones cuando guerreaban ellos en el vientre dolor. Sí. Bueno, pues nacieron estos gemelos, Esaú y Jacob. Pero la promesa le fue dado a Jacob, padre de los 12 patriarcas y padre del pueblo de Israel. No vamos a ver la otra línea porque no es el tema, posteriormente la vamos a ver, pero resulta que lo que estamos viendo aquí, acuérdense del tema, que Dios no ha dejado su pueblo, como dicen, o como tienen entendido la religión de los testigos de Jehová. Y déjenme decirles pues también igual para que sepan. Después me encontré otros que tenían la misma situación. Ojalá Dios se les revele para que la predicación que lleven a los hermanos sea conforme a las Sagradas Escrituras. Ojalá y así sea y enderecen el camino. Pues como dice Eclesiastes 13:15, ¿sí? Dice que lo que ha sido ya es y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que ha pasado. Como les digo, Dios conoce la historia pasada, presente y futuro. A Dios no le puede sorprender nadie. Nadie absolutamente, ¿sí? Luego entonces, confiados en Él debemos de estar. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso conoce lo venidero. Sabía que su pueblo rebelde, apartándose de Dios, se iría en camino de adoración a los Baales. Por esa razón le puso Israel. La palabra Israel significa el que pelea con Dios y con los hombres. Y así lo dio a conocer a su pueblo Israel cuando le dijo a Jacob que su nombre sería Israel. Como lo vemos más adelante en los siguientes capítulos de los libros que siguen. Como dice en el libro de Génesis 32:24. Fíjense nada más. Se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Aquí la cuestión es, ¿qué varón? La misma Biblia nos lo dice quién fue. Génesis 32:25. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero ¿quién es ese hombre con quien luchaba Jacob? Bueno, 26. Y dijo, déjame porque ya raya el sol del alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y aquí viene lo que estamos buscando. Dice, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? En el versículo 27. Y él respondió, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob. Ahí es cuando le cambia el nombre. No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. ¿Sí? Se lo dijo bien clarito.
tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Luego entonces Dios sabía que al nombrarle Israel, pues le traería muchos conflictos. Y no es porque le haya cambiado el nombre así y ya Israel haya entrado en conflictos y Dios haya visto la manera de castigarlo, sino porque sus acciones, y de acuerdo a sus acciones, Dios le puso el nombre. De lo venidero, acuérdense, Dios conoce todo, pasado, presente y futuro. Luego entonces que en Jeremías 2:7, ¿sí?, le dice así: os traje a una tierra fértil para que comieses de su fruto y de sus bienes, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste mi heredad abominable. ¿Por qué le dice eso? En el libro de Jeremías 2:7, versículo 8, dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no es de provecho. Vean nada más lo que hacía el pueblo de Israel, y yendo tras lo que no es de provecho, ¿sí? Luego los sacerdotes, inclusive conociendo la ley, como dice aquí el versículo, en la mano, no hicieron nada y se rebelaron contra él. Por eso Dios toma acciones. Jeremías 2:20, porque desde hace mucho tiempo yo quebré tu yugo y rompí tus ataduras, y dijiste, no sé vivir con todo esto, sobre todo collado alto y bajo y de toda ramera. Cuando dice en el versículo que rompió las ataduras, no es otra cosa que Dios se enojó con él y entró en castigo, ¿sí?, como veremos más adelante. Versículo 21, yo te planté, le dice al pueblo de Israel, yo te planté, vid escogida, cimiento verdadera, todo ella, como pues te me has convertido en sarmiento de vid extraña. Aquí en este mundo somos un huerto y Dios nos planta como semilla, y esto es verdad, verdad. Yo no quiero todavía explicarles esta cuestión porque el video se va a hacer muy largo, pero vamos a ser muy concretos en este tema de ser plantados, porque ciertamente es cierto, somos semilla, plantados como vid, en el caso del pueblo de Israel, ¿sí? Y cuando habla de sarmiento extraño, porque no es lo que debió de salir, no es el árbol verdadero que plantó el Dios Todopoderoso, sino todo lo contrario. Y cuando hablamos de que fuimos plantados, es porque en este mundo, en esta tierra, en este planeta, todo lo que tenemos, vemos, hacemos y somos es creación del Todopoderoso. Como lo dice el libro de Proverbios 28, parece ser. Pero bueno. Entonces dice en el versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu iniquidad está delante de mí, dice Jehová del Señor. Cuando se habla que se lave con lejía,
La lejía, su significado es purificación espiritual. ¿Sí? Porque muchos van a caminar en adoración de vales, de ídolos, que son hechas por manos humanas, que no son de provecho, pero sí de perdición. Sí nos hacen que perdamos la gracia del Dios Todopoderoso. Luego entonces, no podemos hacer eso. No podemos ser hipócritas en el camino, con apariencia de humildad, pero soberbios de corazón. No podemos hacer eso. Jeremías 2:26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzarán los de la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Es similar cuando un ladrón hurta y es descubierto y tiene que pagar. Pero si fue por primera vez, vergüenza le embarga. Luego entonces, con el pasar de los años, y no cambia su manera de ser y sigue en la misma actividad, pues su pensamiento se cauteriza y posteriormente después ya ni vergüenza tiene. Se hace inmune. Luego entonces, hermano, que no te pase a ti esto, ni a tus hijos, ni a tu familia. Y platícale a tus vecinos de igual manera, porque cuando todo es cotidiano, aún sabiendo que es malo y que lo haces con maldad, luego de hacerlo de manera consecutiva, lo ves normal. Entonces la actividad del mal se normaliza y eso es muy malo, porque ya estás perdido. Difícilmente vas a regresar. Eso, yo no digo que que no puedas regresar, pero es muy difícil ya regresar cuando ya normalizas tu actitud como malo, con maldad. No se puede. Apártate del Dios Todopoderoso en juicio, porque sentirás vergüenza y pena. Pero en cambio, todo aquel que tenga vestiduras limpias, lejos de sentir vergüenza, sentirá gozo en su corazón. Dicen que por ahí que cuando el amor es verdadero, hasta calorcito se siente. Bueno. Tan es así las preocupaciones del Dios Todopoderoso que nos deja entrever lo que hoy se practica, no nomás en el pueblo de Israel, también aquí con los gentiles. Y yo lo veo como si fuese una acción lejos de la sabiduría, porque el hombre presume ser sabio. Vanagloria. Ahora van a entender por qué. Dice Jeremías 2:27, 2, versículo 27. Que dicen a un leño, mi padre eres tú. Le dicen a un leño, mi padre eres tú. Y a una piedra, tú me has engendrado. Pues me volvieron la espalda y no el rostro, dice el Dios Todopoderoso. En el tiempo de su calamidad dice, levantaos y salvanos. Eso es lo que dice, levantaos y sálvanos. Perdón. Eso es lo que le dice el humano a la leña y a la piedra. ¿A dónde está su sabiduría? Yo les pregunto, ¿un artesano tiene la potestad de hacer dioses?
Un carpintero, un labrador de piedra, tiene la potestad de ser dioses. Cosa inanimada es, como dice la palabra de Dios Todopoderoso. No ven, no oyen, no se mueven, no hablan, no pronuncian profecía. Luego entonces, ¿por qué no despiertan? ¿Por qué te hincas ante Él? Nada es. Dice en Mateo, cuando Dios hizo oración, que era Jesucristo, al Todopoderoso, ¿sí? Lo dijo frente a nada. Y frente a nada nosotros tenemos que hacer oración. Los israelitas lo hacen enfrente de una pared que es pared del segundo templo. Es válido, porque era el lugar de oración. Pero nosotros debemos de hacer adoración y platicar con Dios Todopoderoso. Oración de igual manera también. O frente a nada, o una pared. Pero no ante ninguna estatua, porque es ante los ojos del Dios Todopoderoso abominación. Y no quiero yo entrar en conflicto con nadie. Únicamente lo que estoy escuchando, lo que yo estoy predicando es la palabra. Yo no escucho enseñanza de hombre cuando esta enseñanza es contraria a las Sagradas Escrituras. Jamás. Menos hoy, que sabemos un poquito. Entonces, haciendo el pueblo de Israel esta situación, dice el Dios Todopoderoso que le dieron la espalda y se alejaron de él. Jeremías 2, capítulo 2, versículo 28. ¿Dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden salvar en el tiempo de tu aflicción. Cuando estás afligido, cuando pides apoyo, pides ayuda, que ellos te ayuden, dice Dios Todopoderoso, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Por cada ciudad, dice el Dios Todopoderoso, que había un ídolo a quien adoraban y lo tenían como Dios. Como dice en el libro de Éxodos, Moisés, igual ellos están cubiertos aún con el velo para no ver la verdad. Pero muchos judíos, muchos pueblos de Israel, ha despertado en estos últimos tiempos, declarando y predicando que Jesucristo fue el Mesías y que vino para el salvamiento de nuestros pecados. Porque la mayoría del pueblo de Israel no quiere reconocerlo como tal. Y dicen que fue un profeta más. Pero bueno, así nos lo hace ver las Santas Escrituras, sobre todo en el Viejo Testamento, que para el Evangelio de hoy en día, para el pueblo de Israel, pues no sería de provecho. Más adelante lo vamos a ver, con la luz de la palabra. Salmos 78, 58. Y le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes talladas. Esto que estoy predicando, compañeros, es para que vean por qué Dios les trajo espada. Porque Dios dijo que los dejaba, que los apartaba, pero realmente en su corazón no era eso. Siempre ha querido que el pueblo de Israel se enderece su camino. Pero bueno,
los que están escuchando esta prédica dirán, pero Dios todo lo puede, Dios es poderoso, ¿por qué no declara que se vuelvan a Él? Porque lo puede hacer. Sí, así es. Tienes mucha razón. Pero déjame decirte una cosa, que si fuese así, pues Dios nos hubiera hecho como robots programados. Pero deben de acordarse que nos dio libre albedrío y tenemos que escoger qué vamos a hacer, porque aquí en esta tierra estamos a prueba. Y aquel que reciba galardones y gloria del Dios Todopoderoso es porque venció. Que si Dios nos ayuda y nos protege, nos guarda y nos cuida y nos fortalece, es porque nosotros lo pedimos, es porque nosotros aceptamos que Él es verdadero, que vino por instrucciones del Padre y que el Padre nos ama, que Jesucristo nos ama y el Dios actual, que es el Espíritu Santo, también nos ama. Luego entonces, una sola persona no puede amar y odiar al mismo tiempo, porque Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo componen una persona, pero una persona que no es normal, es el Dios Todopoderoso, por supuesto. Y cuando hablo que compone una persona es para que mejor lo entiendas, ¿sí? Pero Dios es el Dios, Señor del universo, así nada más. Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, dice, que da luz el sol para la luz del día y las leyes y la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Escúcheme bien, lo voy a volver a repetir para que puedan entender la explicación. Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte del mar braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí lo que está comentando la palabra de Dios lo vamos a complementar con el 36, que dice lo siguiente: si faltaren estas leyes, dice, las que acabo de leer, si faltaran estas leyes delante de mí, Jehová también, la descendencia de Israel, faltará para no ser nación delante de mi eternidad. Si las leyes que declara el Dios Todopoderoso desaparecen, Israel también dejará de ser nación delante de él. Pero es imposible que desaparezcan, sobre todo en los tiempos que no son. Luego, por ende, también es imposible que Israel no sea nación del Dios Todopoderoso. Imposible. Por esa razón, les digo, hermanos, que Dios no puede apartar a Israel de su corazón, porque fue promesa hecha del Eterno, ¿sí?, a su raíz, motivó por causa de su nacimiento para que en él se cumplan las últimas profecías, para dar luz a través de su profecía al mundo. ¿Quién es su raíz de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Luego entonces, al ver las profecías de los últimos tiempos que se cumplen en el pueblo de Israel, es luz para los gentiles. Pero aquellos que tenemos la preocupación de conocer la palabra del Dios Todopoderoso, porque no es de todos,
Por ejemplo, las prédicas que estoy haciendo, muy pocos la ven. Por eso yo pido que le des like y las recomiendes. Muy pocos la ven porque pues la mayoría de la gente anda en cosas vanas. Y poquitos tenemos hambre de la verdadera palabra del Altísimo. Poquitos somos. Pero a mí me basta con que tú me veas y que encuentres el camino al Dios Todopoderoso. Porque repito otra vez lo que dije. Si una sola persona se salva con lo que estamos haciendo, hombre, ya es ganancia. Porque estamos sumando. ¿Sí? Cuando Jesucristo vino y nos dio, ¿sí?, el pacto de la gracia, y fuimos comprados a precio de sangre, pero para Israel, a través de su historia, ha seguido contaminando por tal cosa las generaciones venideras, ¿sí? Lo que hoy en día en el mundo actual, en este tiempo, es la última generación. De manera conjunta con los gentiles recibirán la tribulación a fin de que se conviertan, porque habrá salvos en la gran tribulación. Israel fue castigado por la espada a fin de no encontrar arrepentimiento y buscar, a fin de encontrar arrepentimiento y buscar a Dios. Pero muchos no lo hicieron y se entregaron a tentaciones del mundo y adoraron ídolos, como no lo relata la Biblia, nos los da a conocer. Jeremías 32-35. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloch, lo cual no les mandé ni me vine al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Si Dios a través de la historia ha fortalecido a Israel para ganar las batallas de los enemigos, quienes los pretenden acabar, hasta hoy, en los últimos tiempos ha pasado eso. Los ha fortalecido, y por esa fortaleza que les da, ha habido muerte y destrucción por defensa de Israel. Pero nada más hasta ahí. Pero jamás Dios ha dicho: sacrifíquenme a sus hijos, como lo ha hecho el pensamiento demoníaco, y les ha instruido que hagan eso, y lo hacen, para matar a un hijo. Es terrible. La verdad, yo no lo haría, porque Dios no lo permitiría. Y si en esta prédica que están escuchando dicen ustedes: bueno, pero si Abraham lo hizo, pidió a el Dios Todopoderoso a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Pero, como dicen Hechos, que Dios ya le había prometido, en Hechos y en Génesis, que Dios ya le había prometido a Abraham que en Isaac sería pueblo como la arena del mar. Luego entonces, cuando Dios le dice que lo sacrifique, como Abraham sabía que el que le estaba diciendo la instrucción era Dios, pero también tenía pensamientos de que Dios, nada es imposible. Luego entonces, de acuerdo al libro de Hechos, dice: pues si Dios me pide eso, yo lo hago.
pero sé que no me va a dejar solo. Va a hacer que vuelva a la vida otra vez Isaac, para que se cumpla la promesa. Entonces en eso estaba pensando Abraham, y por eso actuó de esa manera. Pero fue prueba nada más. Por eso dicen que muchos, y yo también lo digo, que Abraham no vivió bajo la ley, porque la ley no existía en aquel entonces. Abraham alcanzó la gracia del Dios Todopoderoso y por lo tanto poseía la fe en su corazón. Luego entonces no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Los engañadores actúan para muerte. El Dios Todopoderoso actúa para vida eterna. Ténganlo así. No nos confundamos, por favor. Pero fíjense que en los últimos tiempos, el amor del Dios Todopoderoso por Abraham, por Isaac, por Jacob, por el pueblo mismo de Israel, por amor a los 144,000, por amor a los patriarcas, da esta promesa, fíjense nada más. Romanos 11:26. Y todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Eso quiere decir que quitará el pecado de Israel para que sea blanco como blanca lana, dice la Sagrada Escritura. Y versículo 27, y este será mi convenio con ellos, por amor, repito, a la raíz. Es la promesa que da Dios eterno al pueblo de Israel. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, ya me escucharon lo que le dije hace rato. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Por cuanto al evangelio son enemigos del Dios Todopoderoso porque no creen que Jesucristo vino. Eso es lo que nos quiere dar a entender la Sagrada Escritura. Pero por causa del amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí?, son muy amados. Luego entonces, Dios Todopoderoso no se olvida de la promesa. No se olvida de la promesa. ¿Sí? 29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así es. No se echa para atrás. 30. Porque como también vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la descendencia de ellos. La misericordia que poseamos nosotros, los gentiles, es por la misericordia, ¿sí?, de Dios Todopoderoso, ¿sí?, pero por causa de la desobediencia de ellos. Porque cuando vino Jesucristo, dice el libro de Juan, en primera de Juan, vino a los suyos y no lo reconocieron. Luego entonces le instruyó a Pablo que diera a conocer el evangelio a los gentiles. Y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Luego entonces por eso nosotros estamos en el pacto de gracia. Sea la gloria de Dios eterno. Me emociono cuando estamos hablando así. 31. Así también estos ahora han desobedecido, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada. Y esto es a todo el mundo. Entonces, hermanos, ¿a dónde está que por siempre el Dios Todopoderoso haya dejado a Israel?
bajo ninguna manera. Si las promesas de los últimos tiempos también están abrazando al pueblo de Israel, que como dice Zacarías 14, recibirán también castigo en los últimos días, porque les va a caer el anticristo, pero también Dios está vigilante. ¿Sí? Entonces, confiemos en Él. Verdaderamente su promesa se cumple. Y no es palabra vana, es promesa del Eterno. ¿Sí? Dios no ha desechado a Israel bajo ninguna manera. Y yo hubiera querido, y quiero todavía, que aquellos que están con ese tipo de pensamiento, porque mal interpretan la Biblia, ojalá les sea revelado que no es así. Hice lo posible para que ellos vieran la verdad, y les dije con versículos, pero no quisieron entender. Pero hacemos oración al Dios eterno para que conozcan la revelación de la verdad. ¿Sí? Y yo procuro de igual manera, pues, que si llegase a ver que tenemos una mala interpretación de la palabra, corregirnos. Pero Dios quiera y no, porque procuramos que estemos conforme nos lo diga y conforme nos haga saber el Espíritu Santo. Muchas gracias tengan todos ustedes. Espero que les haya sido de provecho los versículos de la Biblia que les di. Chéquenlos por favor con su Biblia, para que vean que, como les dije y como les digo, la palabra que enseño es palabra del Eterno. Él es el que nos alumbra con la verdad de los últimos tiempos, porque también hay congoja de los últimos tiempos conocer la verdad. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente predica.